Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con sería la honorable presencia. Contar con Arelis Ricuri y Edison Alarcón, yo creo que es un lujo. En nombre de la Fundación, honorables magistrados, gracias por haber correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias por haber aceptado la invitación. Somos nosotros los que nos sentimos agradecidos de su invitación, nos sentimos muy honrados. Muchas gracias. Igualmente, para mí, un placer compartir con dos caballeros como ustedes y un honor. No, y además de una u otra forma estamos vinculados. Claro. Contigo en todo lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos y con Edison en todo lo que tiene que ver con el tema del arbitraje. Hemos trabajado el tema con mucha profundidad, con la ley de Derecho Internacional Privado, claro, que estuvimos trabajando en todo lo que fue el proceso de formación y divulgación de esta legislación. Sí. Pero ahora vamos a venir en esta ocasión a hablar de responsabilidad civil. Que es un tema muy diferente. Bueno, y que de una u otra forma hay que manejar, ustedes lo saben muy bien, para entender, claro, de qué es de lo que se trata, la teoría de las obligaciones, la teoría general del derecho, todos los contratos, todo lo que tiene que ver con argumentación, en fin. ¿Cuál es la tendencia actual de la responsabilidad civil, pero ya desde el punto de vista de una visión comparada? Tú me vas a decir, Arelis, nosotros venimos de los franceses, por ahí están los argentinos, en fin. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es a la responsabilidad objetiva. Y hay que reparar los daños. No importa de qué ámbito de la vida venga, si del ámbito contractual, delictual, extracontractual, como lo queramos llamar, la tendencia de todas las legislaciones es que cuando hay un daño y es reclamado, debe ser reparado. Esa es la gran tendencia. Ahora, cuando tú hablas de responsabilidad civil, ahí confluyen muchas cosas. Yo quiero que tú me hables, cuando hablamos de la responsabilidad civil contractual, ¿de qué es de lo que se trata? Se trata de la obligación que se genera en el marco de una relación contractual. Alguien no ha cumplido con las obligaciones que ha contraído con motivo de la vinculación contractual y ese incumplimiento genera la necesidad de reparar el daño que se desprende justamente del incumplimiento. A eso se contrae toda esta situación. Alguien no ha cumplido, la otra parte se siente menoscabada, se siente ofendida, se siente afectada y como consecuencia de eso presenta una demanda de resarcimiento de daños, una demanda de responsabilidad civil. Claro. ¿Y los medios de prueba ahí cuáles serían? ¿Cómo se establecen? Porque muchas veces la subjetividad desde el punto de vista de la responsabilidad civil muchas veces aparece. ¿Cómo uno puede tener una visión objetiva en cuanto a tu poder como juez, y estoy ante dos magistrados, tú poder evaluar los medios de prueba? Pienso que si de lo que se trata es de acreditar la existencia misma del contrato, claro, la mejor prueba es la aportación justamente del contrato. El suministro de ese escrito en el que se recogen las obligaciones, en el que se recogen los términos en que se concibió la vinculación contractual. Eso en cuanto a la demostración per se del contrato. Ahora, si estamos hablando de acreditar hechos que se han producido en el curso de la ejecución del convenio, pues es diferente, porque en materia de hechos existe una amplísima libertad de prueba. Las partes pueden proponer las pruebas que consideren necesarias para apoyar su pretensión, claro. Y el juez tiene también la libertad de apreciar esa oferta probatoria que le ha sido suministrada por la parte, o por las partes, no solo por la parte reclamante, también por la parte demandada también podría ser. Ahora, y en materia, por ejemplo, extracontractual. Ahí también viene el asunto de la prueba como algo sumamente puntual e importante. Recuerda que hay una parte que reclama unos daños que ha sufrido, se siente víctima porque ha sucedido un hecho, ya sea por la inobservancia, la imprudencia o deliberadamente alguien le ha producido un daño y necesita ser reparado. Entonces, como hablaba el magistrado Alarcón, tenemos todo un grupo de pruebas, una libertad probatoria
Y precisamente estos casos de responsabilidad civil hay que trabajarlos en el tribunal. No basta con una simple aportación de documentos, porque el derecho civil es asunto de documentos. No. Para hacer una evaluación real de los daños que se han producido y demostrar ese vínculo de casualidad entre la falta y el daño producido, entonces hay que celebrar medidas de instrucción. Por lo regular, las partes vienen al tribunal a declarar. Tenemos con mucha frecuencia informativos testimoniales de testigos y, sobre todo, en algunos tipos de responsabilidades, como la médica, y algunas responsabilidades aún contractuales que se producen por algunos contratos donde el negocio no está tan simple, necesitamos peritaje. Y pienso que esa es una de las partes quizá más débiles en el país. Claro, claro. El carecer de buenos peritos en el área, sobre todo de los accidentes automovilísticos, es algo que nosotros necesitamos en el país. Tener buenos peritos que nos puedan decir a nosotros como jueces cuáles daños realmente se produjeron, cómo más o menos se produjeron esos daños, para poder hacer una evaluación lo más objetiva posible, porque para mí una de las grandes preocupaciones es la inseguridad jurídica con respecto a los montos. Claro, claro, claro. Una jurisdicción penal te da unos montos, una jurisdicción civil te da otros montos. Entonces, a veces, aún 2 salas de unas cámaras civiles, uno lo aprecia los montos de una manera, la otra de otra. Y yo pienso que nosotros debemos encaminarnos, y ojalá el Congreso que estamos celebrando sea algo que nos despierte esa necesidad de que podamos hacer unas evaluaciones de los daños que se producen más certeras, más justas y con más equidad. Fuera del ámbito contractual, a propósito de eso de lo que hablaba la magistrada Ricur hace un momento, es que estamos en presencia del reino de la libertad de las pruebas. Claro, claro. Porque estamos hablando de demostrar situaciones fácticas, situaciones de hecho. Entonces, las partes pueden presentar al tribunal las pruebas que consideren necesarias y la autoridad judicial, como decía yo hace un ratito, también está en libertad de valorar, de sopesar las pruebas que le han sido sometidas para determinar con cuál se queda, cuál desecha, a fin de hacer la religión del caso. Ahora, existe, y tú hablabas de los accidentes de tránsito, la responsabilidad civil delictual. ¿Solamente en materia de tránsito se puede establecer esa responsabilidad o existen otros, digamos que delitos que puedan generar? Lo digo porque se trata de un programa educativo que lo que procura es edificar al televidente de la magnitud de lo que estamos tratando aquí. Y no hay duda de que la responsabilidad civil es tan amplia. Como la vida. No, eso es impresionante. No, estamos en presencia, como diría algún autor, de un confuso mundo de espejos. Definitivamente que sí. 3 o 4 artículos del Código Civil nunca habían provocado tanto derramamiento de tinta. Tal vez sea la disciplina dentro del Código Civil que presente una evolución más importante. Un perfil evolutivo que está en constante movimiento. Es grandiosa la responsabilidad civil por los retos que plantea precisamente. Vámonos a los delitos. Sí, lo primero pienso yo es distinguir que no es lo mismo hablar de delito penal que de delito civil. Ahí voy. El delito penal tiene una connotación muy punitiva, tiene una respuesta punitiva. Hay que aplicar una sanción, ¿verdad?, para mandar una señal de ejemplarización, para evitar, digamos que la reincidencia. La sociedad, de alguna manera, castiga ese hecho punible, castiga ese hecho ilegítimo que se ha producido en su seno. En cambio, cuando hablamos de un delito a efectos civiles, no nos hablamos de algo que se deba castigar con una pena en el ámbito penal, en el sentido penal estrictamente establecido, sino que nos referimos a una conducta antijurídica que crea un daño, y ese daño irremisiblemente tendría que ser reparado. Lo que cuenta para definir la existencia del delito civil es la intención.
Si yo he causado un daño con la intención de hacerlo, he actuado deliberadamente, pues se entiende que hay un delito civil en el buen sentido de la palabra. Ahora, cuando he obrado sin discernimiento, cuando he obrado sin querer, inintencionalmente, involuntariamente, pues ya no hablamos de delito, sino de cuasi delito. En ambos casos existe la obligación de reparar, claro que sí, pero en ninguno de los dos hablamos de imponer una sanción de derecho público, una sanción privativa de libertad, por ejemplo, una multa, ni cosa parecida, sino que la sanción es que usted tiene que remunerar, que usted tiene que reparar el daño que ha causado. Esencialmente de eso se trata. Yo quiero ir a la responsabilidad civil extracontractual, de nuevo, porque es donde yo veo que se presentan los mayores niveles de subjetividad en todo lo que es la presentación de pruebas, la valoración de la prueba. ¿Cómo opera ese sistema de responsabilidad civil extracontractual en la República Dominicana? Primero, que parte se ha violado de la ley, porque aunque estamos hablando, el magistrado ha hecho una diferencia muy grande entre esos ámbitos de responsabilidad. Necesariamente tiene que haber una falta que haya producido la conducción. Claro. Entonces, también señalar cuál es esa falta y después entonces ver qué daños ha producido. Y tenemos el ámbito de la responsabilidad médica, por ejemplo, que es un ámbito muy difícil para las pruebas, porque a veces tú probar que hubo una mala práctica médica, eso necesita, como decía ahorita, de expertos que vengan al tribunal para demostrar que ciertamente ese profesional actuó dentro de lo que le tocaba hacer sin la intención de producir el daño. Pero tenemos también en el país el asunto de los servicios y específicamente el eléctrico, que causa daños grandes, no solo con los incendios, sino a las personas. Tenemos, y es una parte de lo que vamos a ver también en el Congreso, todo lo que se deriva responsabilidad con las nuevas tecnologías de la información hoy día, el uso de internet. Tenemos un amplio espectro. Tenemos también los consumidores que usan servicios y productos de los cuales se derivan una serie de responsabilidades, pero más aún, hablamos hoy día de responsabilidad que genera al medio ambiente, una responsabilidad colectiva. El vecino que pone una planta que no me deja a mí estar tranquilo y que yo demando, no solamente por el ruido que me provoca, sino porque eso me ha lesionado con humo, porque como un caso que nosotros conocimos, el hecho de esa planta tan grande ha agrietado una pared de donde se colocó. O sea, es un mundo, y todo eso en el tribunal necesita ser probado, sobre todo cuál es la ley que se ha violado y cuáles han sido los daños que se han producido para poder evaluarlo, porque lo que busca el que demanda es que se les repare íntegramente el daño que le ha producido. Hay quienes incluso hablan de que el derecho a la reparación es una categoría constitucionalizada en la República Dominicana ya, que ya ha adquirido esa connotación. Es un poco lo que decía Arelis Ricura hace un ratito. La tendencia es hacia garantizar, hacia la garantía de la reparación del daño. Por eso se habla mucho hoy día, Servio Tulio, de la responsabilidad civil en términos objetivos. Parece ser que la responsabilidad civil subjetiva se va quedando atrás. Tendemos pues a un sistema de responsabilidad objetivo en el cual la víctima, la sedicente víctima, quien presenta la reclamación, solo tiene que acreditar ante el tribunal la ocurrencia del hecho del que ha ocurrido el daño, evidentemente el daño mismo que ha experimentado esa persona, sin que se le exija hacer la prueba de la falta que imputa a la parte contraria, que se imputaría a la parte contraria. Se invierte el fardo de la prueba y curiosamente es la parte demandada, la parte judicialmente demandada, la que tendría que acreditar que hay de por medio un eximente que le exonera de responsabilidad. Una postura procesalmente incómoda, procesalmente desventajosa, pero que se ha entendido que es necesario porque hay una finalidad tuitiva en la responsabilidad civil que hay que ir rescatando. Y eso lo vemos
muy específicamente con motivo de los accidentes eléctricos. Esa área es muy específica y nos permite ver la incidencia de esta responsabilidad en términos objetivos. Ahora, partiendo de lo que tú estás señalando, ¿cuáles son los principios y valores desde el orden constitucional que permean el derecho privado? O sea, ¿cómo eso impacta desde el punto de vista de la responsabilidad civil? Es el tema del Estado social de derecho que vivimos actualmente en la República Dominicana. Claro. De alguna manera el Estado tiene que garantizar que haya una reparación, que haya unas reglas de juego que permitan a las víctimas verse indemnizadas, verse reparadas en el perjuicio que han recibido. Básicamente esa es la matriz del problema, esa es la matriz de la que deriva todo, esa visión publicista del derecho, esa visión proteccionista del Estado que se asume a través de lo que establece la Constitución de la República. Fíjate que es un ámbito donde el Estado, como decía el magistrado Alarcón, interviene. Fíjate que tenemos la nueva ley de movilidad y de tránsito. Claro, donde las instituciones del Estado y el Estado como tal necesita organizar el tránsito. ¿Por qué? Porque además del caos que vivimos todos en las ciudades, hay una serie de lesiones y accidentes que se generan en el país que es una carga para el sistema de salud de la República Dominicana. Entonces, eso hay que buscarle una solución desde el Estado mismo hasta todas las instituciones locales. Ahora, tú has estado hablando mucho de la responsabilidad médica. Y la verdad es que es complicado el asunto. Es complicado porque es verdad que el médico, cuando asume un paciente, está automáticamente asumiendo obligaciones. Pero así como el médico está asumiendo obligaciones, el paciente está asumiendo una serie de deberes. Frente, por ejemplo, a lo que sería un tratamiento sobre la base de un diagnóstico, que muchas veces por X razón los pacientes no llevan. Y eso tiene un impacto entonces en cuanto a lo que es el resultado final de lo que se está tratando. Se dice, Servio Tulio, perdóneme que le interrumpa, que se forma una relación contractual médico-paciente desde el momento mismo en que el paciente atraviesa el umbral del despacho de ese médico, del consultorio de ese médico. Ya a partir de ahí, desde el momento en que él llega y el médico lo recibe, se perfecciona una relación contractual. No, definitivamente. Ahora, oye, le llega el caso al juez. Porque muchas veces uno ha visto casos que así han sido, no por una mala práctica del médico, sino porque probablemente el propio paciente no llevó el tratamiento que el médico le indicó. Claro. ¿Cómo manejar eso en un tribunal? Porque eso no es fácil. Lo primero es que el tribunal tiene que determinar si el deber de información que tenía ese médico lo cumplió con su paciente. O sea, si fue informado ese paciente de manera correcta, cuál era su enfermedad, cuál era el tratamiento que tenía que llevar y cómo debía hacerlo. Porque no es simplemente tenga eso y váyase para su casa. No, hay un deber de información que tiene el médico en todo el proceso de informar no solamente cuál es el diagnóstico, sino cuál es el tratamiento, cómo lo va a llevar y cómo lo voy a hacer. Pero suponga usted que realmente el paciente no hizo esa parte, entonces habría que probar en el tribunal que una vez cumplido con todo el deber de información, fue el paciente. Y entonces ahí viene lo que hablaba el magistrado Alarcón. Aquí las pruebas es difícil y en un momento se invierten de un lado y de otro. O sea, yo hice el tratamiento correcto, yo hice el diagnóstico correcto, yo apliqué un tratamiento, le di toda la información e incluso le dije, si tiene problemas con eso, debe venir para cambiarlo y para hacerlo. Si no lo hizo, se fue, se descuidó. Entonces, yo pienso que con la prueba de lo que pasó y de acreditar esos hechos, podría probarse que hizo todo lo que tenía que hacer el médico para cumplir con su deber
Específicamente cuando el médico se aboca a la realización de procedimientos que son particularmente peligrosos, que son muy comprometidos, se supone que el médico debe ofrecer al paciente la información más puntual, más precisa y más acabada posible. Claro. Completa posible. Es lo que se conoce como el consentimiento médico informado. Hay incluso jurisprudencia en el derecho comparado que dan cuenta de que si el médico no cumple con ese deber de información, eso objetivamente, automáticamente podría comprometer su reputación. Déjeme preguntarle algo, desde el punto de vista de la doctrina moderna, digamos así. Sergio Tulio, pero no estamos hablando de cualquier procedimiento, estamos hablando de procedimientos potencialmente peligrosos, no para obtener una muestra de sangre, por ejemplo, que es un procedimiento potencialmente peligroso. No, claro que no. Claro. Una cirugía de corazón, una cirugía mayor, bueno, cualquier procedimiento quirúrgico, porque en cirugía 2 y 3 no son necesariamente 5, y es peligroso el procedimiento. Claro. Yo soy un paciente permanente, por muchísimas razones, y por mi condición de salud. O sea, yo entiendo cómo tú lo estás planteando. Ahora, desde el punto de vista, ustedes son dos expertos en la materia y yo lo tengo que aprovechar en cosas que parecen elementales, pero que no lo son. Desde el punto de vista de, por ejemplo, la doctrina moderna, porque hasta la doctrina ha ido evolucionando. Brevemente, y la pregunta se la hago a los dos. ¿Cuáles son las diversas funciones de la responsabilidad civil? Una función eminentemente resarcitoria. Reparadora, ya lo hemos dicho. Sobre todo integral, el tratar de que a través de la acción que ejerce el que se siente dañado, se le pueda reparar de la forma más integral posible. Ese es el objetivo. Eso a veces no siempre se cumple, es la verdad, pero al menos la autoridad judicial debe emplearse a fondo para que así suceda, de forma tal que la víctima, ¿verdad?, la persona que reclama, sea resarcida del modo más integral posible. Decimos que es una finalidad a veces utópica, a veces quimérica, porque ¿cómo me reparan la pérdida de un ser querido? Claro. ¿Cómo me reparan la pérdida de un ser querido muy cercano, de un hijo, de una madre, de un padre, de un hermano? Es diferente ahí porque ni todo el dinero del mundo alcanzaría para compensar íntegramente ese daño. He tenido casos terribles de que una persona que reclama te dice: yo no soy nadie, me siento nadie, no puedo comer con estas manos, no puedo peinarme, no puedo bañarme, no puedo limpiarme, me tienen que hacer todo, yo soy nadie. Es porque sufrió en ambos brazos una mutilación y ya no es la misma persona. Entonces ahí vengo a lo que decía el magistrado. No hay todo el dinero del mundo que pueda reparar. Es una aspiración simplemente. Y hay que ver otra cosa, Servio Tulio. Hay que medir el nivel de la obligación que asume el médico frente a su paciente. Claro. Hay obligaciones que son de resultados, hay obligaciones que son de medios. Porque y esto es muy importante. El médico no es Dios. No, claro que no. Y hay cirugías que son riesgosas. Habrá situaciones en las cuales haya que admitir que el médico asumió una obligación de medios, una obligación de prudencia y de diligencia. Yo me voy a emplear a fondo, voy a poner todo mi arte, todo mi expertise en que todo salga bien, pero al final el resultado al 100% favorable no lo puedo garantizar porque no soy Dios. Ahora, se ha hablado que en materia de cirugía estética y en otros ámbitos de la medicina también, pero hablo del tema de la cirugía estética porque tal vez sea lo que esté más llevado y traído en este momento. Se ha dicho que en cuanto al resultado estético del procedimiento, la obligación es de resultados. Es una obligación determinada. El médico, si se compromete a que la mama vendrá con una determinada morfología, a que vendrá con un determinado volumen, tiene que cumplir con eso al 100%, porque eso fue lo que él prometió. Otra cosa es que en el transcurso del procedimiento surja una complicación potencialmente imprevista, ya frente a eso el médico no se le puede exigir al médico una obligación de resultados, sino de medios. Que en muchos casos se presentan. Ahora, claro, en los casos de emergencia, por ejemplo, una situación de emergencia, yo entiendo que ahí hay también alguna... Era lo que decíamos. Algunas atenuantes, digámoslo así. De la condición en que ese médico asuma su responsabilidad para poner al servicio de esa víctima todo su conocimiento y toda la tecnología que hoy día tenemos, porque tenemos esa parte también hoy día, porque no es lo mismo que yo entre, como dice la persona, por mi propio pie a la cirugía,
a algo que ya lo hemos determinado claro. día, con una serie de asuntos, a que yo llegue producto de un accidente en un estado crítico. Son situaciones que hay que evaluarlas, por supuesto. Una observación a propósito de esto de las emergencias. Hay un problema que se genera precisamente en el marco del sistema bifásico de la responsabilidad civil que nosotros tenemos actualmente. Hay un sistema, si se quiere, en doble vía: responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil aquiliana o extracontractual. Cuando un paciente accede a una sala de emergencias sin que esté en condiciones de consentir nada, si llega en estado de inconsciencia, no puede hablarse jamás de que ha habido un contrato, porque él no ha consentido nada. A él lo han llevado a ese lugar y él no está consciente de lo que está pasando. Distinto es el caso cuando el paciente llega, como decía hace un rato la magistrada Ricoeur, andando sobre sus propias piernas. Ahí sí ha consentido, ahí sí la relación es contractual y la responsabilidad se presenta en el marco justamente de la responsabilidad contractual. Ahora, porque tú has puesto el tema, y es el sistema que nosotros hemos asumido en materia de responsabilidad, que es el francés, contractual, extracontractual. Sin embargo, hemos visto que en otros países el asunto se ha ido unificando. Desde el punto de vista, por ejemplo, práctico, digámoslo así, oye, porque el de nosotros es complicado, es un sistema hasta difuso, diría yo. Desde el punto de vista práctico, ¿cuál resultaría, desde el punto de vista del ejercicio del derecho sería más objetivo, qué sé yo? Tenemos una legislación abundante en todo, todavía cargamos la antigua costumbre de que todo tiene mucho plazo, mucho formalismo, muchas prescripciones. Entonces, en la medida en que unificamos, en la medida que hacemos legislaciones más cómodas, que no tengan tantas vericuetos, estamos contribuyendo a que tengamos una práctica cada día en los tribunales más fácil, y que también no sea tan difícil que por cualquier asuntito se te rechace, porque ahí es que está. Si decimos que el objetivo de la responsabilidad es que podamos resarcir de la manera más integral los daños, entonces, ¿cómo complicártelo con asuntos? Entonces, por eso hemos visto, y comenzaba la doctora Kekermans en el Congreso hablando de que los jueces son los que han hecho las grandes revoluciones, los grandes cambios en materia de responsabilidad, porque con cada caso hemos ido viendo, construyendo cosas, mejorando, claro, y dejando de lado algunas diferencias que tiene la ley con el objetivo de poder cumplir con el objetivo que es reparar. Ese distingo que se hace entre el orden de la responsabilidad contractual y el de la responsabilidad aquiliana o extracontractual adquiere una connotación muy especial en lo que tiene que ver con la prescripción, en lo que tiene que ver con el plazo con el que cuenta la víctima para presentar su demanda ante la autoridad judicial. En el ámbito de la responsabilidad contractual tenemos un plazo de prescripción que es de 2 años. Si la responsabilidad en cambio es delictual, ese plazo disminuye a 1 año, y si la responsabilidad es cuasi delictual, sigue disminuyendo y es de solo 6 meses. Si nosotros asumimos un sistema unificado, un sistema uniforme, en el que no haya esta distinción, pues tendríamos un plazo de prescripción único. Eso a efectos prácticos pudiera ser importantísimo, porque ya no tendríamos esta preocupación. Tal vez el tiempo se me ha ido, tal vez el plazo se me ha vencido, y yo entonces, forzando la situación lo más que puedo, porque necesito ser indemnizado, encuadro mi responsabilidad en un orden que no es el que le corresponde. Yo soy consciente de antemano de que ese orden que yo he escogido no es el idóneo, pero tengo que hacerlo así porque el orden que me correspondería en buen derecho describe una prescripción que ya para mí ha terminado. Entonces, si tenemos un sistema unificado, esto en gran medida se podría resolver mejor. ¿En qué consiste la función preventiva de la responsabilidad civil? Si es que existe una función preventiva de la responsabilidad civil. Te pregunto. La hay, porque el asunto es que el ciudadano entienda que haciendo las cosas, primero, si asumiste una obligación de un contrato, que cumple, porque si no, eso tiene consecuencias. Entonces, claro. Te estamos enseñando a prever en el contrato situaciones que podrían darse para que
Y en el caso de la otra responsabilidad, es que el ciudadano entienda que una simple negligencia, una inobservancia, el violar una ley te puede acarrear todas las consecuencias en el sentido no, como decía el magistrado, porque eso no es en el área civil, o sea, de que tú caigas preso con tu delito, sino que tú vas a tener que responder con tu patrimonio civilmente para reparar ese daño. Pero vamos a ver, hay una finalidad disuasiva, que es de lo que habla la magistrada Recur. Eso no se puede desconocer, pero es una finalidad indirecta. Al final, de manera específica, de manera directa, lo que se procura es la reparación del daño. En nuestro sistema de derecho, que es el europeo continental, que es básicamente el alemán, el francés, pues no estamos en presencia de un sistema de responsabilidad con carácter punitivo. Aquí la finalidad no es castigar, no es sancionar, sino resarcir a la víctima. Esto es importante, porque esta distinción es lo que marca la frontera entre el sistema de responsabilidad angloamericano y el sistema de responsabilidad tradicional, el sistema de responsabilidad francés. Para los sajones, para los ingleses, para los norteamericanos, para los australianos, pues la responsabilidad civil tiene una finalidad que es de castigo, una finalidad punitiva. Se habla de daños punitivos. No solo estoy resarciendo a la víctima, estoy también dando un escarmiento a la persona que ha infringido la norma, que ha infringido la ley. En el sistema nuestro, que es el modelo francés, esta no es la finalidad que se persigue. En lo que nos enfocamos es en la necesidad de reparar íntegramente lo mejor posible el daño sufrido por la víctima. Eso es esencial para distinguir el sistema angloamericano del sistema francés. Aunque, Servio Tulio, una observación. Hay quienes hablan de que de algún modo tendemos hacia lo que se conoce como daños punitivos. En materia de derecho de autor, específicamente en ese ámbito, el artículo, si no recuerdo mal, 170 de la ley 65-00 sobre derecho de autor, consagra daños punitivos. Quizás sea el único ámbito en el que expresamente tengamos daños punitivos en derecho dominicano, porque se habla de la finalidad de disuadir, de crear un escarmiento, una cultura de escarmiento que impida la reincidencia a futuro en el ilícito que ha vulnerado el derecho de autor. Ahora, yo sé que ustedes son jueces y uno tiene que, por lo menos, tener la prudencia de cómo inclusive hasta uno le formula la pregunta. Yo lo sé. Ahora, se me ocurre preguntarle lo siguiente. Y es a los fines de ver si podemos construir la teoría de un caso, cualquiera. Por ejemplo, una persona que fallece, ¿quién es el dueño del cuerpo? Yo sé que uno hereda, por ejemplo, el patrimonio, uno hereda hasta un determinado momento todo lo que tiene que ver con el honor de esa persona. En el hipotético caso que durante ese tiempo lo difamen, uno puede demandar en responsabilidad civil. Pero, por ejemplo, a nadie se le puede ocurrir, por ejemplo, si se le muere un familiar, por ejemplo, enterrarlo en el jardín de su casa. Es decir, hay una serie de normas que regulan desde el Estado cómo uno puede disponer de ese cuerpo. Supónganse ustedes que, partiendo de lo que yo le estoy planteando, alguien decide, bueno, yo voy a cremar el cuerpo en un país X. Por ejemplo, en Colombia, si un extranjero muere, hay que cremarlo, independientemente de cuáles sean tus creencias. Si eso, por ejemplo, desaparece en el trayecto de traer esas cenizas aquí, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones desde el punto de vista de la responsabilidad civil? Yo sé que es una situación compleja, muy compleja, pero ¿cómo manejar eso? Es un caso casi de laboratorio. Habría que determinar, ¿verdad? Digo, ahora que las cremaciones están tan Sí, pero el problema es que usted nos arrastra a un terreno en el que no tenemos legislación concreta y específica. Sí, pero en ese caso habría que ver que hay una cierta relación contractual cuando yo con un determinado
qué sé yo, funeraria, como nosotros lo llamamos aquí, hemos hecho uno para que se creme ese cadáver y me entreguen la ceniza. Sí, y luego habría que ver qué tipo de situación se da si yo lo traigo en mi equipaje, en una cajita, o si el asunto viene, o sea, como decíamos, habría que ver muchas cosas para ver dónde es que ya hay un tema de salud pública de por medio. Claro. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Es decir, estuvimos hablando de la Constitución, del Estado Social y Democrático de Derecho. En Francia, por ejemplo, hubo una reforma al Código Civil, que yo creo que quienes la impulsaron fueron los jueces, porque se corresponde mucho con lo que ya era la jurisprudencia francesa. El legislador positiviza los avances jurisprudenciales. Es increíble, pero ha sido el legislador, como ustedes, han sido los jueces, como ustedes decían en el segmento anterior, los que han ido empujando la carrera. Ahora, ¿cuáles son los nuevos desafíos del derecho civil en este nuevo contexto? O sea, nosotros tuvimos una constitución liberal, pero ya que se fundamentaba sobre la base del espíritu de la representación. Claro. Pero ya tenemos otra constitución que son otros los principios que la fundamentan. Así es. Y evidentemente hay que montarse en la lógica constitucional. ¿Cuáles son los retos de ese contexto del derecho civil? Y cuando hablo del derecho civil, eso envuelve también en ese contexto la responsabilidad civil de la República Dominicana. Hacer que la gente se empodere, hacer que la gente sea consciente cada vez con más vehemencia de sus derechos, también de sus responsabilidades, evidentemente, de sus obligaciones, pero que la gente, que el ciudadano de a pie se empodere de sus derechos, de sus prerrogativas. De ahí que aspiramos a que la redacción del nuevo Código Civil, del Código Civil que actualmente reposa en una gaveta del Congreso, se exponga del modo más sencillo posible, que el lenguaje que se maneje en la redacción de esa pieza legislativa sea un lenguaje sencillo, un lenguaje que la gente pueda entender, que la gente pueda asumir sin ningún problema. ¿Por qué esa resistencia? Porque uno a veces dice, pero ¿cuál es el problema cuando el Poder Judicial de una u otra forma lo viene empujando desde la cúpula, connotados juristas del país ya han debatido el bendito código hasta la saciedad? Claro. ¿Por qué esa resistencia a dar ese paso? Yo pienso que nuestros legisladores, voy a comenzar por ahí, claro, no están conscientes de cuán importante es un código civil para el desarrollo de una nación. Envuelve todo, desde los derechos de las personas, de las familias, todas las obligaciones que se asumen, todo lo que tiene que ver con los contratos, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, con la prescripción, con los derechos que tienen que ver con todo lo inmobiliario. O sea, transversaliza todas las relaciones de una persona moral o física del país. Entonces, no hay una conciencia clara de cuán importante es tener una pieza como esa, adaptada a esta realidad de hoy día, del siglo XXI, y como decíamos ahora, que pueda ser de fácil acceso, y más aún. Hoy hablamos de la constitucionalización del proceso civil, o sea, que esté claramente para todo. En el derecho civil deben cumplirse las mismas garantías que se cumplen en el proceso penal o en cualquier otro tipo de proceso. Efectivamente, de un buen código civil puede que dependa en gran medida la institucionalidad de cualquier país. Si no es la pieza jurídicamente hablando más importante, está entre las dos o las tres más importantes. Entonces, esa es una visión que ha sido perdida de perspectiva, diría yo, por la autoridad legislativa. No hay conciencia de la importancia que tiene esa pieza legislativa. Y no será también porque, digo a mi juicio, los jueces son ustedes. Desde el punto de vista del estudio del derecho,
No hay duda de que el derecho civil es es el derecho común. El más complicado. Y digo que es el más complicado porque hay que saber derecho para entender el derecho. Se habla, Servio Tulio, mucho de la constitucionalización del proceso civil. Y esa es una verdad que nadie puede desconocer en esta época. Ahora, yo soy de los que también hablan de que el derecho constitucional está siendo de algún modo civilizado por el derecho procesal civil. Definitivamente que sí. Bueno, porque a fin de cuentas, pero eso por los jueces. En la conducción de los procedimientos constitucionales están influidos determinantemente por el procedimiento civil. Ahora, el procedimiento civil está en todo. El tiempo se le está acabando. Pero generalmente todas estas, digamos que ramas del derecho, digamos así, tienen sus materias. Esto hablaba de la responsabilidad desde el punto de vista eléctrico, de la responsabilidad desde el punto de vista del tránsito, del derecho de consumo. Y ahí voy. ¿Ustedes no creen que en los últimos años probablemente una de las ramas que más se ha desarrollado es la que tiene que ver con el consumo? Ciertamente, sobre todo después de la promulgación de la Ley 358 del año 2005. A partir de ahí ya desarrollamos una cultura de derecho de consumo importantísima en nuestro medio, en nuestro país. Hablamos de una responsabilidad en ese ámbito eminentemente objetiva. Y constitucionalizada. El consumidor, exactamente, con ese valor añadido. El consumidor no tiene que acreditar falta alguna. Solo el daño que ha recibido y las circunstancias en que lo ha recibido. Punto. Por eso te hago la pregunta. Pero sin embargo, me gustaría apuntar algo. Yo creo que el Congreso que estamos celebrando no va a servir mucho para eso. Porque pusimos ese tema, porque sentimos los jueces que los abogados no han entendido las ventajas para demandar en el ámbito del derecho del consumo. Sí que nosotros hemos tenido desde nuestra función de juzgador, que como es un derecho de orden público, suplir y hacer uso de nuestras decisiones de ello, porque no se está haciendo uso de esas ventajas. Entonces, es lamentable. Por ejemplo, el tema de la publicidad engañosa. Claro. Sencillo como eso. Usted compra en un supermercado una caja de cereal y ese cereal le provoca un daño a su salud, por ejemplo. Usted, en tanto que víctima, puede reclamar incluso al supermercado en el que compró esa caja de cereal. El supermercado va a decir: no, yo no fui quien metió el producto en la caja, yo no soy el fabricante, pero en un sistema de responsabilidad objetivo como el que existe en el motivo de esta materia, él también es igualmente responsable en la cadena de distribución de ese producto. Señor, el tiempo se agotó. Y en nombre de la Fundación Arelis Edison, la verdad que le agradezco. Ustedes dieron una cátedra de responsabilidad civil, que poco se habla de eso en este país, sobre todo desde el ámbito jurídico, desde nosotros mismos los abogados. Sin embargo, el 80% de la carga laboral nuestra son demandas de responsabilidad civil. Para que tú veas, pero lo que se publicita es el derecho penal, los derechos sensacionalistas, el derecho constitucional, el derecho público, pero cuando entramos a una materia que es probablemente la materia obligada de los tribunales, a mi juicio yo creo que se habla muy poco, y yo creo que han dado ustedes un excelentísimo programa, así que se lo agradezco. Nosotros somos los que nos sentimos muy honrados y muy agradecidos con su invitación. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.